Bueno, estas últimas dos clases antes del parcial, lo que vamos a hacer es un vistazo, pantallazo general, a los tres grandes paradigmas y teorías devenidos de los autores clásicos que hemos venido viendo hasta ahora. Es decir, los paradigmas y teorías de la sociología clásica, producto de los ineludibles aportes de Marx, Durkheim y Weber, ¿sí? Hay tres grandes paradigmas de la sociología clásica en este sentido, que son el paradigma del conflicto devenido de la teoría marxista, el paradigma funcionalista o estructural funcionalista devenido de la teoría durkheimiana y de la teoría comteana, y también de la teoría spenceriana, y el paradigma de la acción social devenido de los aportes de Max Weber, y también vamos a ver un poquito de los aportes de Sigmund Freud. La clase que nos atañe hoy, que nos convoca en este hermoso día de lluvia, es la que tiene que ver con dos de esos tres paradigmas, con el paradigma estructural funcionalista o funcionalista y con el paradigma de la acción social. Vamos a comenzar por el estructuralista. El paradigma estructuralista estructuralista o estructural funcionalista se interroga por la forma en la que se mantiene unida la sociedad. Y su premisa básica es a través de una estructura de una estructura o de un cuerpo social que tiene una serie de reglas determinadas que aportan o que conducen al equilibrio de esta estructura o sistema. La teoría estructural funcionalista se va a basar en tres autores, dos de los cuales ya los vimos ampliamente en las clases anteriores. Se va a basar en los aportes de Comte, en los aportes de Durkheim, todo lo que tiene que ver con su lógica de los lazos de la solidaridad orgánica, de cómo, de la división social del trabajo, de cómo todas las funciones que realizamos como individuos sociales son igual de necesarias e igual de interdependientes de la consecución y el éxito de las funciones de nuestros pares y nuestras pares. Y también se va a basar en los aportes del teórico inglés Herbert Spencer. Como leerán en Masiones y Plummer, Spencer es el autor de una de las icónicas frases que le solemos otorgar a Charles Darwin. Esta frase que dice que en la sociedad sobreviven los más aptos, quienes en una competencia libre y sin obstáculos y sin terceros que se entrometan,
sobreviven los individuos más inteligentes, más competitivos, más fuertes, más aptos a las circunstancias sociales que se les presentan. Esta frase que se la solemos atribuir a Darwin, en realidad tiene que ver con Spencer. Spencer es el encargado de hacer una adaptación de la teoría de las especies de Darwin, que justamente explicaba cómo en el tiempo las diferentes especies desarrollaban diferentes aptitudes genéticas para sobreponerse a sus entornos. Spencer traduce esta lógica darwinista al funcionamiento de las sociedades y sus individuos. Y Spencer nos va a explicar que las sociedades hay que dejar que los individuos compitan de la manera más libre posible para fomentar la mayor inteligencia y la mayor riqueza de los exitosos. ¿Por qué? Porque este éxito, este triunfo de los más inteligentes, de los más exitosos, va a tener un efecto derrame en la sociedad. Es decir, la sociedad se va a beneficiar de la libre competencia entre sus individuos más aptos, porque va a otorgar a cada individuo la posición social que merece. ¿Y qué sociedad no podría beneficiarse de contar con los individuos más ricos, más productivos, más exitosos, más aptos posibles? En este sentido, para Spencer, cualquier tipo de intervencionismo estatal, cualquier tipo de política redistributiva, atentaba contra esta premisa de la libre competencia entre los individuos de cualquier sociedad. Y estaba a favor de una economía lo más libre de mercado posible, sin ningún intervencionismo. Entonces, Spencer fue conocido como el precursor de lo que se llama darwinismo social. Aplicar la teoría darwinista, pero no al estudio de las especies adaptándose a las condiciones naturales adversas en el tiempo, sino pensar a los individuos en las sociedades humanas compitiendo libremente entre sí y sacando lo mejor de unos y de unas y de otros y de otras. Al igual que vimos la clase pasada respecto de las críticas que hay desde ciertas teorías sociológicas a la meritocracia, Spencer también, Spencer y el darwinismo social también terminaron teniendo críticas similares, de que los individuos no solo se manejan por el éxito o el egoísmo plenamente individual para todas las acciones que realizan, que también se necesita de cierta empatía, de cierto altruismo, que las sociedades humanas no son solamente la libre competencia por obtener los mejores recursos posibles, las mejores posiciones de poder. Y con el paso del tiempo, el darwinismo social spenceriano terminó teniendo más críticos que adeptos. Pero se lo considera como una de las principales también fuentes del estructurado funcionalismo.
Entonces, cuando estamos hablando de el estructural funcionalismo, estamos hablando de una sociedad muy parecida a los términos en los que Durkheim ya pensaba a las características de la sociedad industrial. Una estructura social con funciones sociales determinadas, donde, al igual que nos explicaba con los lazos de solidaridad orgánica Durkheim, cada parte de la sociedad tiene funciones tan necesarias como interrelacionadas e interdependientes del éxito de las otras partes o aspectos de esa sociedad. El funcionamiento de la estructura social y de nosotras y nosotros como parte de ella se basa en lo que los sociólogos van a teorizar como un consenso moral de lo deseable. Expectativas de conducta de lo deseable, de la vida ideal o de lo que pensamos que es la vida ideal en términos del sistema, de todas aquellas expectativas de conducta que tenemos socialmente a medida que vamos creciendo, algo que también vamos a ver con el interaccionismo simbólico en breve. Pero todas y todos tenemos, a medida que vamos creciendo, vamos formando una cosmovisión, una idiosincrasia determinada sobre cuáles son las condiciones más óptimas de vida y cuáles no. Sobre cómo podemos acceder a esas condiciones óptimas de vida, estudiando, trabajando, socializando, haciendo relaciones políticas, no relaciones políticas en el sentido partidario del término, sino en el sentido de que todo tipo de relación humana, en cualquier ámbito que tengamos, es una relación política. Y todos tenemos también, vamos internalizando todas y todos, esta lógica de que para poder obtener los mejores beneficios posibles de la sociedad, tenemos que aportar algo distinto, algo nuevo, tenemos que trabajar, tenemos que aportar a una empresa, tenemos que aportar a algún sector del Estado, tenemos que aportar a alguna organización, tenemos que aportar al arte y la cultura, si estamos en esos rubros. Entonces, uno de los conceptos más interesantes y distintivos del paradigma estructural funcionalista va a ser que la sociedad, como también nos decía Durkheim, es muchísimo más que la mera suma de sus partes o sus integrantes. No podemos, por ejemplo, conceptualizar a la sociedad argentina como, como solamente la suma matemática de sus millones de habitantes. Es muchísimo más que eso. Hay una variada y heterogénea cantidad y calidad de sistemas de creencias, de sistemas de representación, de ideologías, de expectativas de vida, de expectativas de conducta, que exceden el ámbito meramente individual y que tienen que ver con esto que también nos hablaba Durkheim sobre
cómo los hechos sociales o las instituciones no son tangibles, pero sin embargo están por fuera de nuestro dominio individual y tienen la particularidad de poder de tener un poder coercitivo sobre nuestras acciones, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras formas de hablar, sobre nuestras formas de dirigirnos al otro o la otra. Llegamos a un mundo, a una sociedad humana que ya tiene determinadas cosmovisiones, determinados sistemas de creencia y de representación política, que no se exceden como individuos y a los que de una u otra forma, directa o indirectamente, respondemos o vemos nuestras acciones cotidianas influenciadas por esos hechos sociales externos a nuestras individualidades. Esto no quiere decir que el cuerpo social, la estructura del estructurado funcionalismo, sea perfecta o siempre funcione en equilibrio. Pero para este paradigma sociológico, los desequilibrios, las fallas temporales del sistema, tienen una tendencia a autorregularse de una u otra forma. El ejemplo clásico que podemos hacer es para para el paradigma, lo que para el paradigma del conflicto, que es un paradigma básicamente marxista y también hegeliano, basado en el manifiesto comunista de Marx y Engels y en toda la teoría del capital de Marx. Lo que para el paradigma del conflicto o paradigma marxista lo que para el paradigma del conflicto representa una falla estructural del sistema, como pueden ser las crisis capitalistas, las crisis globales capitalistas, que cada 10 años explotan en algún centro financiero del mundo globalizado. La última siendo la burbuja inmobiliaria de Wall Street. Pero que tenemos varios episodios de ese estilo, desde la caída de la bolsa también del 29 o del 30. ¿Sí? Lo que para el paradigma del conflicto sería clara evidencia de la falla estructural del sistema. Miren cómo el sistema, cada determinada cantidad, cada periodicidad de tiempo, tiene fallas donde los estados deben salir a hacer salvatajes millonarios de los bancos que prestaron más de lo que podían, eh, de las compañías en quiebra para que no tanta gente quede en la calle. Lo que para el paradigma de conflicto se puede conceptualizar de esa manera, para el paradigma funcionalista sería simplemente un desequilibrio, esas crisis capitalistas serían simplemente un desequilibrio del sistema que con el tiempo y con determinadas circunstancias se va a autorregular. Esto es lo que para el paradigma de conflicto denota una falla estructural del sistema, para, por ejemplo, el paradigma funcionalista denota el funcionamiento cíclico que conocemos de
estancamiento, crisis, recesión y crecimiento económico, hasta que lleguemos al mismo punto. Como suele pasar lamentablemente muchas veces con la economía argentina. Pero esto es para darles un ejemplo de, a muy grandes rasgos, sin ser economista, sino un ejemplo sociológico de cómo el mismo fenómeno, en este caso económico, como son las crisis del sistema capitalista, puede ser teorizado de maneras diferentes según el paradigma donde elijamos pararnos y argumentar. Los dos de los sociólogos más importantes del paradigma estructural funcionalista, Talcott Parsons y Robert Merton, van a centrarse en un concepto medular del funcionamiento de las estructuras sociales, que son, como ya vimos antes, las funciones sociales. Denme un segundito, chicos. Disculpen la digresión, estaba prendiendo el aire, no más me agarró calor. Bueno, en esta línea de pensar que cada parte, cada elemento, cada aspecto del sistema o del cuerpo social o de la estructura social tiene funciones específicas que aportan, que conducen al equilibrio o a mantener el equilibrio de dicho cuerpo social, sistema, estructura, Talcott Parsons va a explicar que la tarea de la sociología debe ser poder identificar cuáles son estas tareas básicas para alcanzar dicho equilibrio. Esa debe ser una de sus finalidades. Robert Merton va a agregar que estas tareas o estas funciones sociales no solo pueden variar según los sujetos, sino que también pueden tener consecuencias sociales e individuales diferentes según los miembros de la sociedad. Él da un ejemplo muy interesante sobre cómo la misma función social tiene efectos diferentes según el lugar que se ocupe en la familia. Por ejemplo, Merton habla sobre cómo las familias tradicionales en su función de socialización de sus hijos e hijas, al mismo tiempo están haciendo dos cosas distintas con la misma función social de socialización. Al mismo tiempo que las familias tradicionales estamos hablando,
Estados Unidos de mediados del siglo pasado, ¿sí? Al mismo tiempo que preparaban a sus hijos para ser trabajadores productivos, líderes de compañías, deportistas, productores, creadores, científicos, al mismo tiempo restringían las posibilidades de desarrollo de sus hijas a una serie de tareas específicas mucho más acotadas. Por ejemplo, cocinar, lavar, aprender a cambiar los pañales ya desde chiquitas con las muñecas, aprender con jugar a cocinar, jugar a cambiar pañales, jugar a lavar los platos, a lavar la ropa, como siguen habiendo un montón de juegos de plástico para chicos, o sea, para chicas, que se piensan en función de el lugar social ideal que deberían ocupar una vez que crezcan, una vez que sean adultas funcionales. Entonces, fíjense cómo Merton, desde la teoría estructuralista, sin pensar ningún tipo de concepto, por ejemplo, feminista o de género, ya estaba describiendo gran parte de la crítica de los primeros feminismos. Esto me parece interesante pensarlo en términos de que no necesariamente hay que tener, que muchos sociólogos y sociólogas aportaron mucho al desarrollo teórico de las críticas de los feminismos y del género, sin necesariamente haber sido explícitamente feministas o haber conocido o haberse congraciado con dichas teorías. Y en línea con esto que nos explica Merton, de que la misma función social, como en el ejemplo de socialización, puede tener efectos distintos según los miembros de la sociedad, también distingue que no todas las funciones sociales son iguales, y él llega a distinguir tres diferentes: las funciones manifiestas, las funciones latentes, y la tercera, que más que una función, él la teorizó como una disfunción. Las funciones manifiestas son todas aquellas que forman parte de manera explícita, de manera clara y directa, de las pautas sociales y que son fácilmente reconocibles por cualquiera de nosotros y nosotras. Por ejemplo, ¿cuál es la función manifiesta de la universidad? ¿O cuáles son las funciones manifiestas de la universidad para usted? Enseñar, Muy bien, ¿qué más? impartir conocimientos, Muy bien, ¿qué más? eh, investigar, Muy bien, ¿qué más? Formar, Muy bien, capacitar, muy bien. ¿Cuáles son las funciones manifiestas del Consejo Deliberante de la Ciudad de Corrientes? Ayudar a los vecinos, Bien, ¿de qué manera? escuchándolos, buscando. sancionar normativas, Exacto. A eso me creando refería, ¿de qué leyes, manera? Muy bien. ¿Qué más? creando leyes, profe. Solucionando los problemas cotidianos. Bien, 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 bien. Bien, Previamente consensuando entre todos, ¿no? bien.
Claro, claro. ¿Cuáles son las funciones manifiestas de defensa al consumidor? Solucionar el problema, profe. ¿Qué Que problema? tenga, el que Hacer presente valer, el consumidor. Perfecto. Hacer valer el derecho del consumidor. defender los derechos del consumidor. Perfecto. ¿Qué tipos de problemas puede tener el consumidor? Un reclamo, no un ticket mal cobrado. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien estuvieron, chicos y chicas. Todo lo que estuvieron describiendo son tareas específicas y fácilmente reconocibles acerca de las funciones sociales de diferentes partes de la sociedad correntina en la que vivimos. ¿Sí? Fácilmente reconocibles. Sabemos para qué sirve cada aspecto, o si quieren, cada parte burocrática, pensando en Weber, de la sociedad en la que nos toca vivir. Pero para Merton también hay una segunda tipificación o una segunda clase de función social, que es la latente, a la cual él le presta especial atención. Al contrario de las funciones manifiestas, las latentes no forman parte de la misión o del objetivo explícito de las pautas sociales que podemos analizar. No resultan evidentes a simple vista. Pero que no estén explicitadas y que no sean evidentes, no significa que no sean necesarias. No significa que no sean igual de importantes, o a veces mucho más importantes, dependiendo del caso, que las funciones manifiestas. Las funciones latentes también aportan al equilibrio sistémico y su carácter implícito muchas veces es esencial para que puedan ser efectivas. Una función latente necesita no ser evidente. Necesita permanecer oculta al ojo social, no ser fácilmente identificable para poder ser eficaz. Así como describieron muy bien todas las funciones manifiestas, o muchas de todas las funciones manifiestas que pueden tener las universidades, por ejemplo, también tienen funciones latentes, que dependiendo del caso pueden ser igual o más importantes que las funciones manifiestas. Por ejemplo, la función latente de mantener el status quo del predominio de ciertas carreras, de ciertas profesiones, en detrimento de otras. Por ejemplo, si lo pensamos desde una crítica marxista, carreras como las que nos convocan hoy en día, como el derecho, ¿qué están haciendo desde la crítica marxista? ¿Qué vimos en clases pasadas?
Esto es pregunta de examen, chicos. ¿Qué lugar ocupa el derecho en la cosmovisión marxista? Bueno, les recuerdo. En la cosmovisión marxista, el derecho forma parte de la superestructura ideológica. Por ende, al igual que el resto de las instituciones sociales de dicha superestructura, el derecho está predeterminado por la institución económica. De ahí la lógica del materialismo histórico. Entonces, en la lógica marxista, el derecho va a ser uno de las distintas instituciones sociales que va a avalar el funcionamiento del sistema económico desigual. Entonces, podemos pensar como ejemplo una función latente de las carreras de derecho de Argentina y de otros países en justamente avalar la legalidad de las desigualdades imperantes. La socialización, yendo a otro ejemplo, la socialización de la que nos estaba hablando Merton, es otro claro ejemplo de funciones manifiestas y latentes. Las funciones manifiestas de la socialización de una familia tradicional eran preparar lo mejor posible a la descendencia como individuos óptimos y óptimas en la sociedad. Ahora, las funciones latentes de esa socialización, ¿cuáles eran? Que los hombres tienen que tener trabajo, tienen que trabajar solamente afuera de la casa, y las mujeres tienen que trabajar afuera de la casa. Si lo pensamos hoy en día, no en esa época, las mujeres tienen que trabajar afuera de la casa y adentro de la casa. Que todas las tareas del cuidado, o las tareas del cuidado, es decir, tareas de limpieza, tareas de cocina, tareas de administración de las cosas dentro del hogar, recaen sobre el sexo femenino. Ahí estamos viendo una función latente, que es cuando se hace visible, cuando por ejemplo empiezan a haber políticas que visibilizan que las tareas del cuidado en realidad son trabajo no remunerado, pierde su efectividad, genera conflicto y deja de ser una función latente, porque su efectividad yace en su invisibilidad. Otro ejemplo de funciones latentes. Existen lo que también los feminismos llaman muchísimas profesiones feminizadas. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas profesiones, muchas carreras y profesiones que se asumen socialmente ideales o aptas para mujeres antes que para varones, solamente por el hecho de ser mujeres. Así es como, por ejemplo, solemos ver, y no nos llaman la atención, y solemos ver que hay más colectiveros que colectiveras, así como hay muchísimas más enfermeras que enfermeros, muchísimas más maestras de primaria y secundaria que maestros.
el profesorado a nivel inicial tiene 3 docentes varones nada más Bueno, en todo el Chaco. perfecto. Desde el punto, muy bueno el ejemplo, desde el punto de vista de de las funciones latentes del sistema, ¿qué me está diciendo el sistema? Me está diciendo, las mujeres, por ser mujeres, son mejores para enseñar a los individuos más pequeños de nuestra sociedad antes que los varones. Pero eso es una función latente. Cuando uno empieza a desnudar esa lógica, cuando empieza a mostrarla, va perdiendo efectividad. ¿Sí? Es algo que hace mucho, por ejemplo, yo no llegué a tenerla. O sea, yo de grande empecé a enterarme de estas cosas, pero lo que hace la Ley de Educación Sexual Integral, la ESI, en los niveles iniciales, ¿sí? Desnudar un montón de estas lógicas de funciones latentes sobre qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer respecto de nuestras características biológicas, sobre qué se espera o no de nosotros y nosotras según lo mismo. Estos son 3 o 4 ejemplos que se me ocurren de funciones latentes. Funciones latentes, hay muchísimos otros ejemplos. Lo importante es entender la lógica de que, en general, siempre hay objetivos sociales implícitos más allá de lo visible, más allá de lo obvio, en cualquiera de las instituciones sociales de las que formamos parte. Y por eso, volviendo a la primera clase, volviendo a Bright Mills, siempre es interesante, necesario, tener prendido el ojo crítico, ¿sí? No dar por sentado, no dar por sentadas ninguna de las características de los lugares en los que tenemos que vivir, hacer identidad, como vamos a ver en minutos con interaccionismo simbólico, experimentar, conocer gente, etc. Profe, Sí, te escucho. al comienzo de la clase dijo que las crisis son como necesarias para producir un cambio. No, nada, Estas, no, lo que yo dije, sí, gracias. Lo que yo dije, Silvina, estás hablando, ¿no? Vos, sí. sí, Lo que yo dije, Silvina, es, si pensamos las crisis capitalistas desde dos teorías distintas, vamos a ver cómo podemos pensarlas de manera distinta. O sea, no es lo mismo pensar las crisis financieras del capitalismo desde el 30 en adelante, no es lo mismo pensarlas desde el marxismo que es desde el estructuralismo. Si lo pensamos desde el marxismo, tiene determinadas características. Si lo pensamos desde determinadas explicaciones sobre esas características. Si lo pensamos desde el estructuralismo o el funcionalismo, tiene otras características que sí, hablan de otro funcionamiento. ¿Sí? sí, que afectaron también en la sociedad, cada una desde su postura, como la crisis del 30 que hizo acomodarse a las personas en otros tipos de trabajo, buscar otra salida laboral. Claro. Esta función latente, hablando de lo que estábamos retomando lo de recién, puede ser que estemos justo en ese cambio, con esto que decía la introducción de la ESI. Justo podemos estar en el cambio de esa función latente, de pasarla de tan marcada limitante de la función de un hombre y la función de una mujer. ¿Puede ser? Sí, sin duda que... Sí, sin duda que están operando muchísimos cambios sobre la educación sexual integral, sobre las políticas del cuidado, las políticas de ESI y otras políticas en línea con algunos planteos feministas, sin duda que revisan muchas de las funciones latentes, si lo pensamos desde el punto de vista del estructuralismo, ¿sí? Habría que ver desde cuándo. Hay
en Argentina y en América Latina también, la marcha del Ni Una Menos fue un hito muy particular sobre la progresiva visibilización de un montón de estas desigualdades de género, pero que siempre existieron, sin embargo, ¿no? Sí, me parece que estamos en un momento donde podemos ir desarmando más fácilmente ciertas funciones latentes. Pero ojo, y esto obviamente se los tengo que decir, estoy pensando cómo plantearlo, pero nunca hay que apagar el ojo crítico. Hay una autora argentina feminista que hace en general hace crítica feminista al sistema jurídico, Paola Viturro, que explica que siempre hay que desconfiar de los universalismos. Sea el universalismo que sea, siempre hay que desconfiar un poquito. Y con esto hago la aclaración o la advertencia de que también a veces pasa con el feminismo o los feminismos, como pasó en Estados Unidos con los movimientos anti-segregación, como pasa en cualquier conflictividad social en cualquier parte del mundo, pasa que hay ciertas discusiones teóricas muy profundas que se banalizan o solamente quedan en la superficie cuando llegamos a consumirlas. Esto es, cuando llegamos al debate al debate teórico sobre ciertos fenómenos sociales, solamente llegamos a la superficie y por ahí se pierde la profundidad teórica de los impulsos iniciales. Y esto también lo podemos pensar como otro ejemplo de función latente. Que me hiciste pensar en eso, gracias Silvina. A ver, uno de las grandes capacidades, no quiero decirle mérito, pero sí de las grandes capacidades que tiene el capitalismo, y también lo vamos a ver a esto, la clase que viene con Frankfurt, la última clase antes del parcial. Una de las grandes capacidades y potencialidades que tiene el capitalismo es la de poder convertir cualquier crítica, cualquier movimiento, cualquier individuo, cualquier visión contraria al funcionamiento del sistema capital, al funcionamiento de su sistema, el capitalismo tiene la capacidad y la potencialidad de convertirlo en un producto de consumo. Y eso es una función muchas veces latente del capitalismo. Tenemos no sé, se me ocurre. Tenemos el despido de 1.000 trabajadores textiles en una fábrica en las afueras del conurbano bonaerense. Hay represión, hay un montón de familias que quedan destrozadas sin un mango para mantenerse, hay trabajadores y trabajadoras que terminan en el hospital por la represión con la policía, el dueño de la empresa se fugó con la plata que legalmente le correspondía por indemnización a la mayoría de las y los trabajadores echados.
se inicia un proceso judicial y en 5 años muy poquito, pero idealmente en 5 años, en 4 años, obtienen la indemnización o vuelven a ser contratados en la empresa y mejora un poco la situación. ¿Qué va a decir el marxismo sobre esto? Esta es una forma típica de abaratar costos, porque recuerden que el proletariado para la crítica marxista siempre va a ser un costo más del proceso productivo de ganancia del capital. Esta es la forma de abaratar costos y volver a contratar costos más baratos. ¿Sí? Ahora, ¿qué te puede decir sobre esta historia que tuvo un supuesto final feliz? ¿Qué puede hacer el capitalismo? La convierte en una serie de Netflix. La convierte en una serie de Netflix, maquilla un poquito las críticas sociales, o utiliza la crítica social como la mejor forma de vender esa serie, y vuelve a cobrar millones por la historia que está vendiendo y por lo que nosotros y nosotras estamos consumiendo. ¿Qué hizo el capitalismo con miles de militantes, de políticos, de movimientos, por ejemplo, anarquistas o de extrema izquierda en contra del sistema capitalista? Los convirtió en remeras, los convirtió en tazas, los convirtió en frases, los convirtió en muñecos. Y me hiciste pensar, Silvina, que eso también es un ejemplo de función latente. ¿Sí? En lo que es muy efectivo el capital, el sistema industrial. Porque hasta tiene la capacidad de convertir cualquier crítica, en general tiene la capacidad de convertirla en un producto para el consumo y disfrute de nosotros y nosotros. Pero bueno, por ahí me fui un poco de tema, en el sentido de que esto lo vamos a poder ver teóricamente más claro en la clase que viene. La clase que viene, la escuela de Frankfurt nos va a hablar en específico de la industria cultural. ¿Qué es la industria cultural? Es la producción serializada o en serie de mercancías culturales. Esto es de cine, de arte, de productos de cine, de arte, de libros, pinturas, con una lógica capitalista. Como el capitalismo, explicaban a mediados del siglo pasado los autores alemanes de Frankfurt, como el capitalismo no solo domina nuestro tiempo de trabajo, sino también domina nuestro tiempo de ocio. Es decir, durante nuestro tiempo de ocio, sin saberlo, seguimos trabajando para el capital. ¿Cómo? Consumiendo lo que el capital nos depara cuando supuestamente estamos descansando de él. Pero bueno, eso lo vamos a ver bien la clase que viene. Me fui un poquito de tema porque me parecía interesante pensar en otra función latente del capitalismo. Y después podemos pensar ya directamente en las disfunciones. Las disfunciones sí son aquellas tareas sociales que tienen consecuencias negativas para la sociedad o para una parte de la sociedad. De vuelta, hay, por ejemplo, un montón de hay un montón de formas de vida occidentales que
podrían constituir perfectamente disfunciones para las formas de vida orientales. Por ejemplo, ahora que hace poquito hablamos, esto en la clase pasada, ahora que el talibán volvió al poder en Afganistán, y las mujeres de vuelta no pueden no pueden estudiar en las universidades, no pueden salir a la calle sin el acompañamiento de un miembro de la familia o de su marido, y ven de vuelta renegados un montón de derechos que habían conquistado de a poquito en las últimas décadas en aquella sociedad oriental. Bueno, cualquier tipo de democracia liberal representativa, cualquier tipo de tradición occidental de vida, de libre vestimenta, de libertad de las mujeres en igual libertad civil de las mujeres en igual sentido que los varones, cualquiera de esas características occidentales de vida que nosotras y nosotros damos por sentado, para ciertas sociedades orientales pueden pensarse como disfunciones. Porque atentan contra el ideal de esas sociedades, ¿sí? Contra las conductas y expectativas de conductas esperables en esas sociedades. Bueno, chicos, hacemos un breve recreíto de 10 minutos, volvemos y terminamos la clase con paradigma de la acción social, ¿sí? Sí, profe. Perfecto, renueven el mate mientras. Sí.
Perdón, pensé que había desactivado. Gracias, gracias. Ahí está. Sí, gracias Ariel, el anterior no veo qué nombre tiene, pero gracias a ambos. Bueno, vamos a continuar entonces con el paradigma de la acción social, que como bien lo dice su nombre, nos explica que las acciones, los pensamientos, las formas de decir, de hacer, de aparentar, de vestir, de los sujetos en sociedad, también importan, también inciden, también tienen efectos. Continuando la lógica microsociológica de Max Weber que vimos la clase pasada. La sociedad está constituida por un variado conjunto de interacciones cotidianas, las que realizamos a diario, y que merecen ser estudiadas y comprendidas cabalmente. ¿Por qué es importante estudiar la interacción desde el punto de vista sociológico en esta oportunidad? Porque la interacción entre sujetos, entre agentes sociales, no solo es medular para la socialización que vamos a ver en minutitos, sino también para la, como consecuencia de la socialización, la construcción de identidad y la transmisión de sentimientos, emociones, afectos, vivencias. Dentro del paradigma de la acción social se va a conceptualizar el interaccionismo simbólico como aquel paraguas teórico amplio que contiene a autores y teorías diversos, pero con ciertos puntos en común. ¿Cuáles son estos puntos en común? Su mirada enfocada en las acciones y en los roles de las y los individuos. Y en cómo estas acciones, estos roles, estas formas de vestirse, de lucirse, estas interacciones construyen, aportan, inciden a la construcción de la sociedad en su totalidad. Vamos a ver, a diferencia del paradigma estructural funcionalista, que mira desde lo general a lo particular, y al igual que el paradigma del conflicto, que también mira de lo general a lo particular, explican las estructuras para explicar los comportamientos individuales. En el interaccionismo simbólico hacemos una lógica inversa, explicamos los comportamientos particulares para explicar el funcionamiento general. En este sentido, el primer autor que nos convoca es George Mead. Este filósofo estadounidense nos aportó un concepto fundamental para el interaccionismo simbólico, que es el concepto del self. El self, que traducido de la manera lo más literal posible al español sería yo mismo, la manera literal más exacta que se puede hacer, porque ya saben que según los idiomas hay palabras que no se pueden traducir literalmente. Pasa con el español, pasa con el inglés, con el japonés, con todos los idiomas. George Smith, basándose en el descubrimiento del inconsciente de Sigmund Freud, al igual que va a ser también la escuela de Frankfurt, como vamos a ver durante la clase que viene,
va a explicar al self como la capacidad humana para reflexionar, la capacidad humana que tenemos para reflexionar y ponernos en el lugar de las otras personas. Entonces, esta capacidad de reflexionar y de ponerse en el lugar del otro o la otra, que es lo que define al self, va a tener 3 momentos inseparables y consecutivos. En un primer momento, el self es una experiencia puramente social. El self no surge de la individualidad, sino que surge en sociedad, surge de la experiencia de vivir el mundo en interacción con otras personas. Surge de la experiencia social. A su vez, la experiencia social implica necesariamente el intercambio de símbolos y luego el intercambio de lenguaje con mis pares, con otras personas, con los adultos, las adultas que me están criando y con mis pares con quienes estoy aprendiendo. Y por último lugar, una vez que el self surge de la experiencia social que nos toca inevitablemente vivir a cada una y cada uno de nosotras y nosotros, y una vez que intercambiamos símbolos y lenguaje con nuestros pares simétricos y con los adultos en una relación, los adultos y las adultas en una relación asimétrica, en último lugar, el self llega a la categoría o implica llegar al nivel de la empatía. ¿Qué es el nivel de la empatía? El nivel de poder, para ponerme en el zapato de la otra persona, el nivel de poder imaginarme situaciones hipotéticas como si yo viviera las mismas circunstancias que aquella persona sobre la cual estoy intentando pensar desde su lugar de vida. Lo interesante del concepto del self es que nos enseña pasos fundamentales de la construcción de la identidad, que ya vamos para ahí. Otro autor, colega de Mead, Charles Cooley, va a agregar una beta particular del self que él llama el self especular, que es cómo construimos identidad, cómo construimos nuestra imagen en base a lo que el resto del mundo piensa sobre nosotros y nosotras. El self especular es un proceso que realizamos a diario cuando nos movemos por los diferentes espacios o los diferentes ámbitos de la vida social. Todo el tiempo estamos ajustando nuestra imagen personal a cómo pensamos que nos ven los otros y las otras y a cómo queremos que nos perciban o cómo queremos mejorar esa imagen. ¿Sí? Yo no me voy vestido de la misma manera, ni hablo de la misma manera en una entrevista de trabajo que en la costanera tomando mate con mi amigo, que en una clase presencial, que
en el campeonato de fútbol del fin de semana pasado que en un boliche. En cada uno de esos ámbitos, nuestra imagen, ajustamos un poquito nuestra imagen a cómo entendemos que los demás nos perciben y cómo queremos que nos perciban. Ese proceso es lo que Cooley llama el self-especular. Basándose en los descubrimientos del inconsciente de Freud, George Smith va a diferenciar qué pasa con el self durante el proceso de nuestra más temprana socialización. Esto es, la socialización durante la infancia, que no es la única etapa de la socialización. Toda nuestra vida nos pasamos socializando. Sin embargo, la socialización infantil es uno de los momentos más trascendentes en cuanto define gran parte de lo que va a ser, gran parte, la mayor parte de lo que va a ser nuestra personalidad hasta el día de nuestra muerte. En este proceso de socialización, George Smith va a separar en dos partes al self. Una parte que va a llamar el yo y una parte que va a llamar el mí. Ambas partes del self, el yo y el mí, se encuentran en constante diálogo o en constante tensión, podríamos pensar también. El yo es la parte activa del sujeto que se encarga de planificar y accionar. ¿Sí? Cuando estamos haciendo planes, alguna juntada con amigos, con amigas, algún partido, algún viaje, está en juego, entra en juego la parte activa de nosotros y nosotras como sujetos sociales. Entra en juego el yo. Pero el yo siempre está en diálogo o en tensión con el mí. ¿Qué es el mí para Mead? Es la otra parte de la planificación del yo que toma en cuenta o anticipa o toma en cuenta todo el tiempo las reacciones o las posibles reacciones sobre mis acciones. Es decir, el yo es Es la como parte... la conciencia, ¿Cómo, disculpa? tomar conciencia. Digo, es como tomar conciencia sobre los actos. Uno va a hacer y hay otra parte que dice, pero fíjate que si actúas de esta manera vas a tener las diferentes Sí, consecuencias. sí, O podemos sea, pensarlo como hablando coloquialmente, ¿no? No hablando psicológicamente. Hablando coloquialmente podemos pensarlo como tomarlo conciencia, o hablando sociológicamente, volviendo a Bright Mills, podemos pensarlo como pensamiento crítico. Es decir, siempre está la parte, lo que Mead llama la parte del yo, es la que planifica en términos explícitos lo que vamos a hacer. Y la parte del mí es la que anticipa qué efectos posibles y reacciones posibles puede tener esas acciones planificadas. ¿Sí? Y nosotros vivimos en esa vorágine constante donde dialogan ambas partes del self. Y luego luego sucede esto
que ya les comentaba que es muy importante, que es la importancia del self durante la socialización infantil. En la más temprana edad, cuando somos bebés, el self funciona y se desarrolla mediante un mecanismo en particular. ¿Cuál se les ocurre que es cuando somos bebés? La relación con su mamá, Sí, no está mal, pero ¿de qué forma? ¿Cómo a, funciona la experiencia social cuando somos bebés? a Con el partir de que empieza a instinto. mamar, a tomar la leche. Observando, profe, observando Bien, el embate de los padres, de su interacción sería, bien, perfecto. Y cuando estamos observando eso, ¿qué estamos haciendo? aprendiendo, Sí, estamos aprendiendo, pero adquiriendo, ¿cómo? o adquiriendo esos mensajes, ¿Pero cómo? ¿Qué inconscientemente, hacemos? obvio. ¿Qué hace un bebé? ¿Qué hace un bebé a medida que va creciendo y viendo lo que hacen los demás? Imita. Copia, Muy bien, profe, copia. exactamente. La copia o la imitación. Es la primera forma de internalización del self. La primera forma de internalización del self en la experiencia, la primera forma de internalizar la experiencia social, que es donde nace el self, es mediante la imitación. Nosotros como mamíferos, ya saben, somos los mamíferos más inútiles que hay cuando nacemos. Somos casi de los pocos mamíferos que no puede sobrevivir si no tiene a su madre y su padre. O a su madre, habría que ver esa parte bien biológicamente porque no soy experto en biología, pero sí de que somos, en las especies animales, somos de las más inútiles porque no podemos sobrevivir solos y solas. Entonces la imitación es el primer mecanismo mediante el cual el self se nutre de la experiencia social. Los bebés internalizan la experiencia social mediante la imitación hasta que aprenden primero el rudimentario lenguaje, no, primero el rudimentario intercambio de símbolos. Empiezan a dejar de solamente imitar cuando los bebés hacen qué cosa, cuando empiezan a tocar y lastimarse, cuando pueden empezar a contar o a poder señalar cosas, cuando pueden empezar a hacer señas para que le traigan cosas. Y una vez que transforman esos rudimentarios y aislados símbolos, lo transforman en un sistema ordenado de símbolos, es decir, ya en un lenguaje, esto lo vamos a ver más adelante en cultura también. El primer nivel de la cultura son los símbolos y el segundo es el lenguaje, que es un sistema ordenado de símbolos. Cuando los bebés ya pasan del sistema de símbolos, después creciendo como niños y niñas, adquieren un lenguaje determinado, el self ya no se internaliza solamente por imitación, sino que se empieza a internalizar mediante los juegos. Lo que hablábamos antes en forma de ejemplos. Desde que somos chicos y chicas, desde que somos chiquitos, empezamos a jugar a las actividades que hacen los adultos y las adultas. Empezamos a jugar a ser mamá. Empezamos a jugar a manejar. Empezamos a jugar a construir cosas. Empezamos a jugar a desarmar cosas. En el juego estamos reproduciendo en general formas de vida que podemos perfectamente tener o hacer de adultos y adultas. Y a medida que seguimos creciendo, seguimos realizando juegos cada vez más complejos hasta que llegamos a la temprana adolescencia y la adolescencia.
La socialización, sin embargo, no es que se detiene una vez que llegamos al umbral de la adolescencia y lo superamos. Si bien es definitoria la socialización en las etapas más tempranas de nuestra vida, la socialización es un proceso continuo que nunca se detiene. Y si bien también el self, las características particulares del self de cada uno y cada uno, de cada una y cada uno, son mayoritariamente predeterminadas por las experiencias más tempranas, también hay otros hitos de la vida adulta que pueden cambiar nuestro self. Mazzoni y Plummer mencionan un divorcio, una separación fuerte, una enfermedad grave, un accidente, la pérdida de seres queridos y queridas. Hay un montón de situaciones, de hitos de la vida, un tiempo en prisión, que te despidan de un trabajo soñado, que te contraten a un trabajo soñado, que ganes la lotería. Hay un montón de situaciones que siguen cambiando nuestro self y que incluso pueden cambiarlo rotundamente en ciertas circunstancias. Otro autor que vamos a ver y que es muy interesante es Erving Goffman. El dramaturgo Erving Goffman es conocido por haber trasladado su enfoque dramatúrgico de la vida al plano social. Esto es, para Goffman, y continuando los desarrollos del self que estuvimos viendo con Mead, la vida en sociedad no es muy diferente de las obras que se desarrollan en teatro y de lo que sucede detrás del escenario. Al igual que en un escenario teatral, para Goffman hay diferentes representaciones del self de las que hacemos uso según el escenario y según la obra que nos toque vivir día a día. Para Goffman, todos los días, cuando salimos de nuestras casas, nos ponemos una máscara diferente según la obra de la que tengamos que participar. Cuando me voy al trabajo, mi self se representa en la superficie de una manera determinada. Conscientemente me pongo la máscara del profesor, del obrero, del médico, de la científica, de la ingeniera. Me pongo esas máscaras que conllevan determinadas formas de moverme, de vestirme, de hablar, de referirme a mi superior o a mi superiora. Lo cual implica a su vez que según el escenario de la vida social donde nos movamos, también vamos a tener roles diferenciados. Igual que si fuéramos actores contratados para una obra que tiene que cumplir ciertos requisitos para que la obra pueda ser exitosa.
Y Goffman se interesaba particularmente no solo por lo que pasaba en los diferentes escenarios donde nos ponemos diferentes máscaras y diferentes trajes para poder sobrevivir en la vida social, sino por lo que pasaba detrás de bastidores, lo que pasaba detrás de escena. Goffman se pregunta, si hay tantas representaciones del self, ¿cuál es la verdadera? ¿O hay alguna que sea más verdadera que la otra? Y en realidad, al igual que detrás de bastidores, antes de salir al escenario de una obra teatral, en nuestra intimidad, en nuestros hogares, cuando volvemos de lo que sea, del escenario que sea que estuvimos transitando y actuando durante todo el día, cuando volvemos a nuestros hogares, nos quitamos la máscara. Y ahí, al igual que los actores que se quitan la máscara detrás del escenario, cabría hacerse la pregunta si nos ponemos otra máscara en la casa o si somos o si tenemos un self más auténtico dentro de la casa. Dentro de la casa en el sentido de dentro del ámbito más íntimo que podamos tener, del ámbito más relajado. Porque, por ejemplo, una persona monógama, casada, pero que fuera de la casa es infiel y al final del día vuelve a la casa a su supuesta relación monógama. ¿Cuándo tiene la máscara puesta y cuándo se la saca? ¿Cuál es su verdadero self? ¿O cuál self de esos es más verdadero? ¿El que estuvo con él o la amante afuera de la casa? ¿O el que estuvo con el esposo o la esposa adentro? ¿Cuál es más verdadero? Son preguntas abiertas. La sociología y las teorías sociológicas, a veces, no todas, pero muchas, son más interesantes y más ricas por las preguntas que nos dejan abiertas para pensar que por las respuestas taxativas. La sociología no es sobre, y no solo la sociología, muchas ciencias sociales y humanísticas no tienen tanto que ver con darnos respuestas taxativas sobre cómo es y cómo debería ser la vida, sino con dejarnos interrogantes abiertos que nos ayuden a pensar más críticamente las cosas que hacemos, decimos y planeamos a diario. Y por último, hay una corriente de pensamiento basada en la famosa y tradicional escuela norteamericana de Chicago, donde autores como Robert Park nos van a hablar, van a pensar de cómo arquitectónicamente las ciudades también evolucionan de una manera natural, al igual que las sociedades que contienen. Es decir, las ciudades también funcionan como sistema. ¿De qué manera? Lo que los autores como Robert Park analizaban era que en la sociedad norteamericana de su tiempo, en general, en el centro de las ciudades se encontraban los sectores sociales
más ricos, más pujantes, y los sectores comerciales también más ricos y pujantes. Y a medida que se iba expandiendo la ciudad, podíamos ir encontrando los cordones industriales, podíamos ir encontrando los sectores inmigrantes, donde los diferentes barrios de las ciudades como Chicago, como Boston, empiezan a asentarse los diferentes barrios y sectores en base no solo a las relaciones laborales funcionales, es decir, la gente que vive más en la periferia es la que trabaja en los cordones industriales, por ejemplo, sino que también esos barrios se constituían en base a afinidades propias, como por ejemplo afinidades étnicas o raciales, es decir, personas con las que compartíamos las mismas características raciales, esto es color de piel, color de piel, herencia genética, o las mismas características étnicas, ¿sí? La etnia tiene que ver con todo lo que son atributos culturales, tiene que ver con la religión, tiene que ver con la nacionalidad. Entonces podemos pensar que era natural en la lógica de la escuela de Chicago que en las afueras de las ciudades pudiéramos encontrarnos con los barrios de inmigrantes judíos, de inmigrantes afroamericanos, de inmigrantes latinoamericanos, etc. Y lo que estudia justamente la ecología urbana son estos puntos de conexión entre las dimensiones físicas, arquitectónicas de las ciudades y sus dimensiones sociales. ¿Dónde viven los inmigrantes de determinadas características y por qué? ¿Y dónde viven los nacidos en los norteamericanos nativos y por qué? ¿Por qué determinados barrios tienen determinadas características raciales, culturales, étnicas, y por qué otros barrios tienen otras características diferentes? ¿Qué tienen los vecinos en común para poder llamarse o reconocerse e identificarse como vecinos entre sí? Bueno, chicos, la clase que viene, no te preocupes, Agostina, como siempre les digo, no se toma asistencia en clase, así que a mí me encanta charlar y dialogar con ustedes. Me encanta charlar y dialogar con quienes de ustedes puedan estar presentes en cada clase, pero yo no tomo nota ni me fijo quién está presente y quién no. Eh, Eso, así que no se esté preocupando porque recibo varios correos que me dicen hoy no pude estar en clase, disculpe profesor, no tienen que disculparse, ¿sí? No tienen que avisarme tampoco. Ya les digo, la evaluación pasa por los parciales y por los TP. Profe, ¿puedo Sí, hacer una consulta? sí, decime. ¿En qué unidad está lo que estuve explicando hoy, Porque me perdí. Creo que es la unidad 3, pero no sé ¿Qué si es la unidad estoy... 3? Las principales ¿Unidad corrientes 3? de pensamiento. Sí, sí. Ahora Sí, les... porque Ahora les... acá eh, el último tema que estuvo tocando de uno de los autores sí, no aparece en la unidad, por eso no sabía si era de ahí. tiene que aparecer. Tiene que aparecer. No tengo el programa acá a mano, pero es parte No, del no, paradigma de acción social o interaccionismo simbólico. Tiene que aparecer. Profe, no, una consulta. justamente estoy leyendo y no aparece esos autores. Están en la unidad 3, están por ejemplo Bordeaux, Habermas, Ucal, Iden, Luma. O sea, Bueno, ninguno de los que usted explicó bueno. está en el programa, por eso. Sí, Bourdieu vamos a dar, pero para el segundo parcial recién, porque no llegamos. Habermas vamos a dar la clase que viene, que es parte de la escuela de Frankfurt, de la segunda generación.
Ahora igual les voy a pasar las páginas como siempre, no se preocupen. Profe, si terminas de tu clase, ¿querés dejar de grabar para que no se te haga muy extenso subirlo? Bueno, gracias por el recordatorio. Es que siempre me estoy perdiendo. Ahí está, perfecto. Bueno, Profe, el parcial entra hasta la unidad 3 entonces. sí, hasta lo que vemos, hasta lo último, hasta todo lo que vemos la clase que viene. Que ahí terminamos. Entonces, chicos, chicas, bueno, vamos a ordenarnos. Semana que viene va a ser la última clase, vamos a dar la escuela de Frankfurt, la primera y la segunda generación, que es la parte principal del paradigma del conflicto. ¿Sí? ¿Qué es la escuela de Frankfurt? Son un conjunto de teóricos alemanes que a mediados del siglo pasado retomaron la teoría marxista y la actualizaron. Sobre esto que hablamos un poquito antes en la clase, que se llama industria cultural. Mañana voy a subir, o desde mañana van a tener disponibles en el aula virtual, el trabajo práctico número 1. Van a tener desde mañana hasta el lunes para realizarlo. Entran al aula virtual, van a tener 10 preguntitas de opción múltiple, las 10 preguntas, 4 opciones cada pregunta, siempre una va a ser la única correcta. Tienen que responder esas 10 preguntitas, van a tener 20 o 15 minutos para responder las 10 preguntas. Un solo intento. Van a tener desde el mañana hasta el lunes para entregar eso. Y el martes, después de la clase, vamos a hacer las correcciones del trabajito, ¿sí? En vivo. De manera que nos sirva como práctica para el parcial, que va a ser la misma metodología, solo que muchas más preguntas. El parcial, vamos de vuelta con las fechas. ¿Se le he dejado grabar ya? Un segundo que no me está dejando minimizar. Si ya no estoy grabando más, pero bueno. A ver. Ahí está. Profe, el trabajo práctico entonces es a desarrollar, no es múltiple. Yo no Sí, es entendí múltiple. ahí. Sí, sí, es múltiple. Pero también hay que desarrollar, hay que No, contestar. no, 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 no. Ajá, Acabo de decir, repito de vuelta. Son 10 sí, preguntas de opción múltiple. Cada pregunta tiene 4 opciones. Solamente una opción es la correcta, siempre. ¿Sí? O sea, desde que accedan al trabajo, van a tener entre 20 y 15 minutos. No, todavía no definí bien eso. Van a tener entre 15 y 20 minutos para poder contestar todo y enviar la respuesta. Danos 20, profe. Sí, tranqui, vamos a ver bien. Depende de la dificultad de las preguntas. De todas Pero, maneras, podemos, por ejemplo, repasar hasta el sábado y el sábado y domingo recién realizar el trabajo, o sea, estudiar todo lo visto hasta ahora. por eso, desde mañana va a estar abierto, pero tienen hasta el lunes. Una vez que entren, eso sí, tienen un solo intento y tienen 15, 20 minutos para realizarlo. Son 10 preguntas, es nada. Es poquito. El parcial, recordemos, el parcial va a ser el martes 5 de octubre. No, perdón, el martes 12 de octubre. Martes 12 de octubre es el primer parcial y martes 19 de octubre es el recuperatorio, ¿sí? ¿Alguna duda más, chicos y chicas? no, profe. Las Perfecto. páginas, ¿no? Que nos Ah, pasaría las para... páginas, sí. Gracias por hacerme acordar. Gracias, gracias.
Profe, en este pequeño parcial o trabajo práctico, como vos lo llamás, que vas a subir al aula, Sí. vas a tomar lo dado hasta ahora. O sea, las escuelas de Frankfurt, no. Eso Claro, no no, entraría. hasta lo que vimos hoy. Bueno, Interaccionismo simbólico. Páginas, interaccionismo simbólico y paradigma de la acción social. Páginas 30 a 31. 178 a 182. 186 a 190. 200. 725 a 728. Repito una vez más. 30 a 31. 178 a 182. 186 a 190. 200. 725 a 728. Profe, entonces, en cuanto a las unidades que entrarían, sería el punto, el 3 sería el 3A, el interaccionismo simbólico y la construcción de lo social. ¿Para el trabajo práctico decís, Mirta? No, para estudiar para el parcial. Para el parcial, no, sí, el parcial entra hasta la unidad 3. Unidad 1, 2 y 3. Todo lo que vimos en clase. Y todo lo que, todas las páginas que les pasé sobre lo que vimos en clase. ¿Alguna otra consulta, chicos? No, profe. Perfecto. Bueno, nos estamos viendo el martes que viene para la última clase entonces. Hasta luego, profe. Hasta luego. Que estén bien. Hasta Buena luego, semana. profe, hasta luego. Chao, luego. hasta luego. Hasta chao, luego. profe, gracias, hermosa tu clase. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el diálogo. Hasta luego. Hasta luego, profe, Chao, gracias. chao.